mi grupo está conformado por Angie Jimena Pantoja, Mayra Alexandra Fernández y quienes habla Andrea Carolina Trujillo Rojas. Somos estudiantes de la Corporación Universitaria Minuto de Dios y les venimos a hablar sobre una pequeña asesoría tributaria de acuerdo con las particularidades del contribuyente. Bueno, como primera medida le vamos a hacer 2 preguntas de retroalimentación, las cuales se van a contestar de una, las cuales son: ¿está enterado usted de las obligaciones que tiene como contribuyente ante el Estado? La segunda, ¿conoce las sanciones que acarrea el incumplimiento de la obligación? Buenas tardes, mi nombre es Mayra Alexandra Fernández Mendoza. Las obligaciones de un contribuyente con el Estado pues es la declaración del impuesto sobre las ventas que realicen, pertenecer al RUT, Registro Tributario de Identificación, pertenecer al régimen común o simplificado para asimismo determinar si es retenedor o autorretenedor, reportar información en exógena, estar pendiente de las notificaciones y requerimientos de la administración tributaria y expedir factura. Esas son las obligaciones principales de un contribuyente. Las sanciones que se generan a causa del incumplimiento de las obligaciones tributarias son sanción por extemporaneidad, sanción por correcciones, sanción por no declarar, sanción por errores aritméticos, sanción por inexactitud, sanción por omisión de activos o inclusión de pasivos inexistentes y sanciones por no inscribirse en el RUT estando obligado. Buenos días, señora. Somos asesoras consultoras de la DIAN, ¿en qué le podemos colaborar? Ya teniendo el conocimiento y los requerimientos para ser un contribuyente, como por ejemplo cuáles son las obligaciones y las sanciones que se podían propiciar al no tener presente la declaración de los impuestos o la evasión de impuestos, tengo una serie de preguntas que no están muy claras y para eso he decidido hablar con 2 asesoras de la DIAN quien me van a guiar en el proceso de llevar la contabilidad de mi empresa y de guiarme con respecto a las declaraciones de los tributos con el Estado. De acuerdo. Primero que todo, usted, desde el instante en que emprendió su negocio, debe cumplir con obligaciones como todos los contribuyentes. Un contribuyente es aquella persona natural o jurídica que está obligado a declarar y a pagar impuestos al Estado. En Colombia, la entidad que se encarga de administrar dichos impuestos es la DIAN. En el momento en que usted abrió su negocio, debió haber hecho el trámite para solicitar el RUT. Bueno, sí tengo este documento, el RUT, lo expedí, pero la pregunta es, en sí, ¿cuál es la función de este documento o de este número, de esta identificación que me genera la DIAN? ¿Para qué me sirve? ¿Y cuál es la función? Porque no tengo claro cuáles son esos requerimientos o cuáles. El RUT es un mecanismo que permite a los organismos de la DIAN mantener un control de las actividades económicas. Si observaste muy detenidamente en el momento de diligenciar el RUT, nos damos cuenta que seguido del campo de identificación sigue el de clasificación. Es allí donde se establece, se especifica la actividad económica que está identificando su negocio dentro del sistema tributario. Una línea más abajo del campo de clasificación está el campo de responsabilidades, cualidades y tributos. Aquí en este campo encontramos que responsabilidades tributarias declara el Estado. Como su negocio es un restaurante, a partir del año 2013 está grabado con el Impuesto Nacional al Consumo. Esto quiere decir que su negocio no declara IVA.
De acuerdo a la actividad principal que obtengo en el RUT, pertenezco al régimen simplificado. Mi empresa es una prestadora de servicios, un restaurante, pero pues ya tengo claro cuáles son las funciones del RUT, para qué sirve. Me queda otra duda de tantas que tengo. El impuesto nacional al consumo, ¿de qué se trata? No entiendo ese tema. Doña Mayra, la declaración del impuesto nacional al consumo se debe realizar bimestralmente por parte de cada uno de los contribuyentes que vendan bienes o servicios grabados con este impuesto. Al momento de facturar hay que tener mucho cuidado que en la factura no diga IVA, sino que se discrimine el impuesto nacional al consumo, ya que son tributos diferentes. Muchas gracias por la información brindada. Aclararon muchas dudas, pero aún me quedan muchas más dudas. Por ejemplo, ya tengo el conocimiento de que soy declarante del impuesto sobre las ventas o impuesto al consumo. Quisiera saber cuáles otras obligaciones tributarias tengo al ser contribuyente. Sí, señora, me permito informarle que dentro de sus obligaciones está, primero, está registrado en el RUT y ya usted dio por cumplido este trámite. Segundo, cada vez que preste un servicio debe pedir factura o documento equivalente. Como usted es un régimen simplificado, debe presentar anualmente la declaración de este impuesto. También debe presentar la declaración del INC bimestralmente en el formato que la DIAN designe para ello dentro de las fechas establecidas. Bueno, chicas, aclaradas las anteriores dudas, ahora quiero saber qué impuestos son a nivel nacional o a nivel regional o territorial. Sí, señora, a nivel municipal existe el impuesto de industria y comercio, en donde el contribuyente deberá declarar y pagar dicho impuesto ante la Secretaría de Hacienda correspondiente a su municipio en las fechas establecidas. ¿En qué momento el impuesto se convierte en hecho generador? ¿En qué momento debo o sé que debo pagar un impuesto? ¿O con qué movimientos realizados mediante mi empresa? Doña Mayra, este impuesto se genera en el momento en que usted ejerza una actividad. Bueno, chicas, la información que ustedes me acaban de brindar es muy útil. No tenía ciertas nociones o conocimientos sobre ciertos impuestos que se generaban a raíz de mi actividad económica, pero gracias a ustedes tengo mis dudas claras y sé qué obligaciones tributarias tengo con el Estado. Para nosotros fue un gusto esclarecer sus dudas y cualquier inquietud que tenga se puede acercar nuevamente y le brindaremos la asesoría que desees.